Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a calcular las siguientes sumas que están relacionadas con los coeficientes binomiales. En este caso son 5 sumas. Vamos a hacerlas a partir del desarrollo de un binomio de Newton. Antes de empezar a resolverlos, quiero invitarlos a unirse al grupo de Telegram y a que me sigan a través de mis redes sociales. Recuerden que todos los enlaces se encuentran en el primer comentario de este video y en la descripción. Bueno, pues vamos a empezar calculando esta suma de aquí, la suma de los coeficientes binomiales, desde n0 hasta nn. Para calcular esta suma vamos a recordar el desarrollo de un binomio de Newton. Recordemos que estos números de aquí se llaman coeficientes binomiales precisamente porque surgen del desarrollo de un binomio a la n. Este desarrollo de aquí es el que se le conoce como desarrollo de binomio de Newton y también se puede expresar como una sumatoria de esta manera, la suma desde k igual a 0 hasta n de este término de aquí. Si tienen duda con respecto a las sumatorias o con respecto al binomio de Newton, todo esto ya lo he explicado en videos anteriores. De hecho, hasta hice la demostración de este binomio de Newton utilizando el método de inducción matemática. Entonces les voy a dejar en la descripción el enlace a mi lista de reproducción de ejercicios de inducción y también a la lista sobre sumas y sucesiones donde pueden ustedes encontrar esta notación de sumatoria y pueden ahí entender un poquito mejor esto. En este video no voy a usar esta notación para no confundir tanto. Voy a estar desarrollando así las sumas, pero bueno, todo esto se podría abreviar con la notación sigma. Bueno, pues en este caso, para relacionar esta expresión con la del binomio de Newton, noten que si nosotros aquí tomamos a igual a 1 y b igual a 1, aquí lo que tendríamos es 1 a la n, que es 1. Por acá también tendríamos 1 a la n menos 1, que es 1 por 1. Bueno, pues nos da 1. Entonces, todos los términos de aquí están siendo multiplicados por un 1, que obviamente pues no se escribe en este caso, pero este desarrollo es el que obtendríamos justamente si aquí arriba sustituimos a igual a 1 y b igual a 1. Por lo tanto, aquí del lado izquierdo sustituimos 1 y 1 y entonces nos queda 1 más 1 a la n. Es decir, toda esta suma de coeficientes binomiales es igual a 1 más 1 a la n, que bueno, pues esto es lo mismo que poner 2 a la n. Entonces, pues este es el resultado para esta suma y podemos comprobarlo analizando algunos casos. Podemos, por ejemplo, analizar qué pasa si n vale 3. En este caso la suma es el coeficiente 3, 0, luego más 3, 1, 3, 2 y así hasta llegar al 3, 3. Toda esta suma tenemos que comprobar nosotros que es igual a 2 elevado al cubo. Para eso necesitamos calcular primero el valor de cada uno de estos coeficientes binomiales y para eso tenemos dos maneras. Una es mediante la definición, que es esta de aquí con factoriales. Recuerden que el factorial de un número simplemente es la multiplicación de todos los números enteros positivos hasta llegar al número en cuestión. Por ejemplo, el factorial de 3 es 3 por 2 por 1 o el factorial de 5 es pues 1 por 2 por 3 por 4 por 5. ¿Sí? Todos los números enteros positivos en sucesión desde el 1 hasta n. Bueno, pues podemos aquí sustituir, por ejemplo, para calcular este coeficiente 3, 2, pues sustituimos n igual a 3, k igual a 2, hacemos los factoriales, dividimos y así obtendremos el valor de este coeficiente. Bueno, esa es una manera de hacerlo, que es más útil cuando los números estos son muy grandes, pero cuando son números pequeños, como en este caso, nos resulta más sencillo hacerlo mediante el triángulo de Pascal, que es este de acá. También ya tengo un video donde expliqué qué es el triángulo de Pascal y cómo nos puede ayudar a desarrollar binomios al cubo, a la cuarta, a la quinta, etcétera. Y cómo se relaciona esto pues con el binomio de Newton. Eso lo hice en mi curso de álgebra elemental. También les voy a dejar el enlace en la descripción si quieren ir y repasar esos temas. Simplemente aquí hay que recordar que el triángulo de Pascal se construye colocando primero un 1 en el primer elemento y luego siempre en las orillas, como pueden ver, van a ser unos. Y los términos que están aquí en medio son la suma de los dos términos que están encima de él. Por ejemplo, 1 más 2 nos da este 3, 2 más 1 nos da este 3 de acá. Estos unos de acá, bueno, pues son los que siempre van en las orillas. Luego por acá tenemos un 1 en la orilla, luego 1 más 3 nos da el 4, 3 más 3 nos da 6, 3 más 1 nos da 4 y luego se pone el 1 de la orilla. En el siguiente renglón tendríamos 1, 5, 10, 10, 5 y 1, que son las sumas de los que están así en la parte superior. Bueno, pues resulta que estos renglones corresponden a los coeficientes binomiales en los cuales, bueno, el número de aquí arriba nos dice en qué renglón debemos fijarnos. Por ejemplo, en este caso, como tenemos aquí un 3, como n vale 3, tendríamos que fijarnos en el renglón donde aparece el 3 después del 1, ¿sí? Este renglón de aquí. Estos números son los coeficientes binomiales en los cuales tenemos arriba el número 3. Vean que son 4 los coeficientes binomiales y aquí justamente son 4 los elementos del renglón. Entonces, este es el 1, este es el 3, 3 y 1. Es decir, que esta suma es lo mismo que 1 más 3 más 3 más 1. Y si hacemos esta suma, 1 más 3 son 4, más 4 nos da 8 y justamente 8 es una potencia de 2, es 2 al cubo.
¿sí? Podemos comprobar los demás casos directamente sumando aquí los renglones. Aquí directamente nos queda un 1, que es lo mismo que 2 elevado a la 0. 1 más 1 es 2, que es lo mismo que 2 elevado a la 1. 1 más 2 son 3, más 1 nos da 4, que eso es lo mismo que 2 al cuadrado. Luego aquí ya vimos que es 2 al cubo. Y acá 1 más 4, 5, más 6, 11, más 4 son 15, más 1, 16. Y 16 es 2 a la cuarta. Entonces siempre los elementos de todo el renglón van a ser una potencia de 2, justamente por este motivo de acá, por el desarrollo del binomio de Newton. Bueno, pues vamos al siguiente. En este caso vean que es parecido al anterior, solamente que en este caso se está haciendo la suma alternada. Es decir, primero el primer término es positivo, el siguiente es negativo, el siguiente positivo y así sucesivamente hasta llegar al último término, que va a ser o bien positivo o bien negativo dependiendo de cuál sea el valor de n. Si n hubiera sido un número par, entonces acá terminaríamos en un término positivo, mientras que si n fuera impar terminaríamos en un número negativo, ¿sí? Bueno, pues ¿cómo podemos calcular esta suma de aquí con ayuda del binomio de Newton? Vean que el primer término siempre es positivo y el primer término es a a la n por n0. Entonces, como aquí el coeficiente debe ser un 1 por n0, bueno, pues quiere decir que a la n debe ser 1, o sea, a debe valer 1. Luego en el siguiente término, este término vale 1 y b tendría que valer menos 1 para que nos quede así el negativo. Entonces, sustituyendo a igual a 1 y b igual a menos 1 en esta expresión, justamente vamos a obtener esta expresión de acá. Y sustituyendo esto en el binomio de acá, pues nos va a quedar 1 más menos 1, que es lo mismo que poner 1 menos 1 elevado a la n. Pero 1 menos 1 es 0 y 0 elevado a la n sigue siendo 0. Por lo tanto, toda esta suma alternada es igual a 0, independientemente de cuál sea el valor de n que estemos analizando. Esto podemos comprobarlo de nuevo con ayuda del triángulo de Pascal. Directamente vamos a sumar los términos de cada renglón, pero de forma alternada. Es decir, el primer término va a ser positivo, el siguiente negativo, luego negativo, etc. Entonces, bueno, si el primer renglón no tiene caso analizarlo, vamos con el segundo. El primero es positivo, luego el siguiente negativo, y eso nos da 0. Luego el siguiente renglón va a ser este positivo, este negativo y este positivo. Bueno, pues 1 menos 2 es menos 1, más 1 nos da 0. Y para este renglón tenemos 1, menos 3, más 3, menos 1, y también vemos que nos da 0. Y este renglón de acá es 1, menos 4, más 6, menos 4, más 1. Bueno, pues todo esto nos da 0, como pueden ustedes comprobar, ¿sí? Entonces cada renglón, si nosotros hacemos la suma de forma alternada, el resultado siempre va a ser 0. Otra forma en la que se suele escribir este enunciado es pasando todos los términos que son negativos al otro lado como positivos. Entonces del lado izquierdo nos van a quedar solamente los coeficientes binomiales que tienen en la parte de abajo un número par, el 0, el 2, 4, etc. Y del otro lado nos van a quedar los que tenían un número impar, que eran justamente los que estaban negativos. Al pasarlos al otro lado ya se hacen positivos y entonces tenemos aquí otra vez una suma, pero aquí todos los números de abajo son impares. Entonces la suma de los coeficientes binomiales que tienen en la parte de abajo un número par es igual a la suma de los coeficientes binomiales que abajo tienen un número impar. O más adelante cuando veamos combinatoria y teoría de conjuntos, esto lo podremos también ver como que la suma de los subconjuntos que tienen un número par de elementos es igual a la suma de los subconjuntos de los que tienen un número impar de elementos. Esto ya lo podremos ver más adelante. Bueno, pues vamos a ver el siguiente enunciado, que es este de aquí. En este caso vean que aparecen aquí potencias de 2. El primer término está multiplicado por 2, el siguiente por 2 al cuadrado, así hasta llegar a 2 a la n. Y bueno, pues podemos pensar que el primero estaba multiplicado por 2 a la 0 o simplemente por un 1. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cómo podemos desarrollar esto con el binomio de Newton? Aquí yo los invito a que ustedes le den pausa al video y que ustedes mismos lo razonen un poco, intenten resolverlo. Bueno, si ya intentaron resolverlo, vean que en este caso igualmente el primer término simplemente pues está solo, es como si tuviera un 1 aquí multiplicando, así que a la n debe ser 1, por lo que a debe valer 1. Luego en el siguiente término podemos ver que aquí seguiría valiendo 1 y entonces b tendría que valer 2 para que nos quede esto de acá, ¿sí? Y entonces en los demás vemos que es consistente, o sea, si aquí este valiera 1 y b valiera 2, pues nos va a quedar 2 al cuadrado, que justamente es este de aquí. Y bueno, en el último término, como b vale 2, nos va a quedar 2 a la n, que es justamente este de acá. Entonces a debe valer 1, b debe valer 2. Sustituyendo en el binomio tenemos 1 más 2 elevado a la n. Y sumando 1 más 2, eso nos da 3. Entonces toda esta suma es igual a 3 a la n. Es decir, estas sumas de aquí siempre son una potencia de 3. Y podemos comprobarla de nuevo con el triángulo de Pascal. En este caso, tenemos que ir multiplicando por potencias de 2. Siempre se va aumentando en 1 la potencia de 2. Es decir, para este primer renglón, el primer término simplemente se deja igual. Y el segundo término se multiplica por 2. Entonces, 2 por 1 es 2, más 1 nos da 3, que justamente es 3 a la 1. Ahora comprobemos el segundo renglón. El primer término pasaría simplemente igual, el siguiente se multiplicaría por 2 y el siguiente se multiplicaría por 2 al cuadrado. Entonces, haciendo toda esta operación, vamos a ver que nos da 9, porque aquí es 1 más 4 son 5, 5 más 4 son 9, que es 3 al cuadrado. Comprobemos el siguiente renglón. El primer término se deja igual, el siguiente se multiplica por 2, el siguiente por 2 al cuadrado y el siguiente por 2 al cubo. Y haciendo toda esta operación vamos a ver que el resultado es 27, que es 3 al cubo. Eso ya ustedes lo pueden comprobar.
Y en el último renglón, bueno, pues este se deja igual, este por 2, este por 2 al cuadrado, este por 2 al cubo y este por 2 a la cuarta. Y al hacer toda esta suma nos queda 3 a la cuarta, que es 81. Este también ya ustedes lo pueden comprobar, ¿sí? Bueno, y ahora tenemos la siguiente suma. En este caso, de nuevo, los invito a que le den pausa al video y que ustedes intenten hacerla. Y bueno, si ya intentaron hacerlo, pues pueden ver que es básicamente lo mismo que el ejercicio anterior, solamente que en este caso, en lugar de un 2, tenemos un 3. Así que ponemos que A es igual a 1 y que B es igual a 3. Entonces, sustituyendo por acá, nos va a quedar 1 más 3, que es 4. Entonces queda 4 a la n. Y de hecho, esto lo podemos generalizar, que es la última de las sumas que puse. Ya en lugar de poner aquí un número en específico, le ponemos un k, que puede ser cualquier valor, cualquier número entero o incluso cualquier número real, ¿sí? Entonces, en este caso, para desarrollar esto de aquí, pues vemos que A valdría 1 y que B valdría K, siguiendo el mismo razonamiento que en los ejemplos anteriores, y por lo tanto toda esta suma es 1 más K elevado a la n. Antes de terminar, agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube, que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.